Buenos días. Vamos a empezar la sesión de este miércoles, sesión especial. Es la segunda sesión anatomoclínico microbiológica del año. Y bueno, ya sabéis que es una sesión multidisciplinar donde participan varios servicios. En esta ocasión, medicina interna, oncología, microbiología y anatomía patológica. Y os dejo con María, que va a empezar la sesión. Adelante. Bueno, yo soy María, soy residente de oncología y veníamos a presentar una sesión que hemos titulado como metástasis tratables en paciente oncológico. Este es el índice que vamos a seguir y primero vamos a hablar del diagnóstico del cáncer y un resumen de sus características y del tratamiento que se realizó. El caso comienza a finales de 2018, en ese momento la paciente tiene 64 años y como antecedentes es dislipémica e hipertensa. Y comienza a finales de 2018 a realizarse un estudio por un cuadro de hematuria y dolor en flanco derecho de varios meses de evolución. En ese momento se le realiza una analítica anodina con función renal normal, sin anemia, sin alteraciones iónicas, ninguna otra alteración importante. Se le hace también una eco de abdomen, donde se ve un quiste y una calcificación heterogénea en el riñón derecho, motivo por el que se le amplía el estudio a un TAC de abdomen. En el TAC de abdomen, que son las imágenes que se pueden ver a la izquierda, lo que se ve es una masa renal compatible con un tumor renal y también describen un defecto en la reflexión del sistema pielocalicial del riñón derecho, pues en relación ya sea a trombos, a implantes tumorales o a un tumor de vías asociado. Por tanto, en noviembre de 2018, tras los hallazgos descritos en el TAC, lo que se le realiza es una PAP de esa masa renal que es positiva para carcinoma uroterial. Al momento del diagnóstico es una enfermedad localizada, no se ven lesiones a distancia y parece que todo el tumor está limitado a riñón. Por tanto, es una paciente candidata a tratamiento quirúrgico. Por lo que en enero de 2019 se le realiza una nefrouretectomía derecha laparoscópica y se envía la pieza anatomía patológica para estudio. Bueno, buenos días, yo soy Rosa y estas son todas las muestras que recibimos de la paciente en anatomía patológica. Empezamos con una PAP de esta masa renal, que en esta imagen de hematoxilina eosina por 20 vemos que unas células de hábito plasmocitoide con unos núcleos muy atípicos que tienden a formar grupitos, entonces pues sería positivo para malignidad. Y en el mismo acto recibimos esta microbiopsia también, que vemos que está compuesta por un tejido fibroso y infiltrada por una celularidad de tipo urotelial, también atípica. Sabemos que es urotelio porque fue positiva para 34 beta E12 y negativa para CD10, por lo tanto se dio de compatible con carcinoma urotelial. Vale. 2 meses después recibimos la pieza de nefroureterectomía derecha, vemos que está compuesta por abundante tejido graso perirrenal y un riñón que mide 14×6. Tras la fijación, 24 horas en formol, se abre la pieza y ¿qué nos encontramos? Pues este tumor aquí, localizado en el seno renal, mal delimitado, también infiltra un poco la corteza, mide 14×3 por 1,5 y en el polo renal superior tiene un quiste de 3 centímetros. Nos fijamos un poco más en el tumor y vemos que tiene una coloración anaranjada, muy heterogénea, con zonas de hemorragia. Esto ya nos hace pensar cosas, que puede tratarse de un febromocitoma, de un carcinoma renal de células claras, ya como que pensamos cosas, ¿no? Y en cuanto a la invasión, pues sí que se ve aquí más o menos claro que está filtrando el uréter y también la grasa del seno renal, ¿vale? Esto nos va a cambiar el estadiaje, al igual que nos lo va a cambiar, como vemos aquí, que está también metiéndose en la grasa perirrenal, sin llegar a romper la cápsula renal, pero se está metiendo. ¿Y cómo se ve esto en la microscopía? Pues esta lesión se ven como nidos sólidos de células, como vemos, grandes, de citoplasma claro, señaladas con la flechita azul, estas, por ejemplo. Y también otro tipo de celularidad más pequeña, más oncocítica, más rosita, que he señalado con la flecha rosa. Esta. Y además, toda la lesión está como cruzada con unas bandas tipo fibrovasculares, que he señalado con las flechas amarillas,
que le conforman a la lesión como de un aspecto vegetoide, ¿no? Bueno, con esta arquitectura o esta morfología, ¿qué diagnósticos diferenciales tenemos que barajar? Pues son básicamente 3. Un oncocitoma, un carcinoma renal de células claras o un carcinoma cromófobo, ¿vale? Este, por ejemplo, es el carcinoma renal aquí, de células claras, que es una imagen pues muy parecida a la que hemos visto antes, y este sería un ejemplo de oncocitoma que es un poco más diferente. Como vemos, es una celularidad más pequeñita, más rosita, más eosinófila, pero bueno, que tú no te puedes basar en una cosa arquitectural o morfológica para emitir un diagnóstico, por ejemplo, muchas veces no están bien diferenciados. Una forma te imita la otra, lo que sea. Entonces, pues tenemos que pedir un panel inmunohistoquímico para ayudarnos para poder diferenciarlos. Aquí un resumen un poco así sencillo. Vemos que lo más característico del cromófobo es que es positivo para CK7, ¿vale? Es el único que es positivo para CK7. Y lo más característico del renal de células claras es que es positiva para CD10, es el único que es positivo para CD10. Bueno, teniendo esto un poco en mente, se pidió la inmunohistoquímica y vemos una positividad muy clara, muy de membrana y muy difusa. Por lo tanto, el diagnóstico final que se emitió fue de carcinoma renal cromófobo, ¿vale? También se confirmó, se vieron, como vemos aquí, imágenes de invasión de la grasa perirrenal, también del seno renal, también del uréter, imágenes compatibles con invasión linfovascular. Aquí vemos un vasito que está, como vemos aquí, relleno de células tumorales. Los bordes quirúrgicos no estaban afectos y también se aisló una adenopatía en la grasa perirrenal que estaba afecta. Por lo tanto, el estadio final que se le dio fue de PT3A-N1. Os dejo con María, que os va a contar más sobre el cáncer renal. Entonces, en cuanto a la historia oncológica de nuestra paciente, es una mujer que a finales del 2018 se le diagnostica de un cáncer renal y se le opera en enero de 2019. Al diagnóstico es un estadio localizado, como ha dicho mi compañera, es un T3N1M0, y en los estadios localizados, después de la cirugía, no hay una adyuvancia indicada y lo que se realiza es un seguimiento estrecho. Por lo tanto, en febrero de 2019 se le hace un TAC de reevaluación postquirúrgica, donde no hay evidencia de enfermedad, y posteriormente seguimiento cada 3 meses. En mayo de 2019, sin evidencia de enfermedad, y en agosto de 2019, con un nuevo estudio de reevaluación donde se ve recaída con adenopatías retroperitoneales y metástasis óseas en séptimo arco costal derecho y a nivel vertebral en L1 y L2. Por lo tanto, ya estaríamos ante un cáncer renal metastásico, un estadio 4. En cuanto a la epidemiología del cáncer renal, pues representa en torno a un 3-5% del total de las neoplasias malignas. Se puede originar tanto en las células de la corteza renal, que es lo más frecuente y supone el 80-85% del total de cánceres renales, o a nivel de las células de la pelvis renal. Es más frecuente en varones que en mujeres, en hombres es la séptima neoplasia más frecuente, mientras que en mujeres es la 10ª, y se suele producir en torno a la 6ª década de la vida. Los factores de riesgo principales son hipertensión, obesidad y tabaquismo, aunque hay otros como la enfermedad quística renal o el uso crónico de analgésicos. La mayor parte de los cánceres renales son esporádicos, pero sí que es cierto que hay un pequeño porcentaje que están asociados a síndromes hereditarios. Dentro de ellos, pues destacar el síndrome de Boni-Pelindo en el cáncer renal de células claras y el síndrome de Verhoeven-Dube en el cáncer renal cromófobo. Y en cuanto al pronóstico del cáncer renal, pues ha ido mejorando a lo largo de los últimos años. Esto es tanto por un diagnóstico cada vez más precoz como por los avances en el tratamiento. En cuanto a la clasificación del cáncer renal, se puede realizar en función de su histología. El más frecuente es un células claras, que tiene una incidencia del 75%, y le siguen en frecuencia el papilar y el cromófobo, que es el que tenía nuestra paciente. Este último tiene una incidencia del 5%, también se suele dar en torno a la 6ª década de la vida, y se caracteriza porque, por norma general, están asociados a un mejor pronóstico. En cuanto al tratamiento, pues saber que el cáncer renal no se trata nunca con la quimioterapia clásica y que este tipo de cáncer tiene 2 características. Por una parte, son tumores muy angiogénicos, por lo tanto, uno de los pilares fundamentales del tratamiento van a ser los fármacos antiangiogénicos, como el sunitinib, el pazopanib, entre otros. Y además hay algunos subtipos histológicos que también son muy inmunogénicos. Y esto hace que otro de los tratamientos más eficaces sea la inmunoterapia con fármacos como el nivolumab, el ipilimumab, el pembro, entre otros fármacos. Además, ya hay varios estudios en los que se ha visto que la combinación de ambos tratamientos
puede mejorar la supervivencia de los pacientes y a día de hoy se puede considerar una terapia de elección. En la gráfica de la izquierda lo que se puede ver es cómo ha ido evolucionando pues, todo el tratamiento del cáncer renal y cómo ha ido mejorando la supervivencia con ello. A principios de los años 2000, el pronóstico de un paciente con un cáncer renal metastásico era muy pobre. Sin embargo, a día de hoy, la mediana de supervivencia en pacientes con cáncer renal metastásico está cerca casi de los 5 años e incluso hay pacientes que pueden llegar a vivir más tiempo. En cuanto al tratamiento del cáncer renal cromófobo, que es el que tenía nuestra paciente, pues al final es un subtipo histológico más infrecuente y esto hace que no haya tantos estudios realizados, pero lo que sí se sabe es que no es un cáncer especialmente inmunogénico y por lo tanto en este caso la inmunoterapia no va a ser eficaz. Y el tratamiento se va a basar en antiangiogénicos con inhibidores de la tirosinquinasa como el sunitinib o el pazopanib y también en inhibidores del mTOR como el everolimus. Es cierto que no hay una respuesta definitiva sobre cuál de estos dos tratamientos es mejor, pero los estudios que hay sí que tienden a favorecer el uso de sunitinib frente al uso de pazopanib, de everolimus. El sunitinib, el mecanismo de acción en el cáncer renal, se basa en inhibir las tirosinquinasas del factor de crecimiento vascular que promueve la angiogénesis y del factor de crecimiento plaquetario que promueve el crecimiento celular. De tal manera que al conseguir inhibir ambas vías tiene un efecto antiangiogénico e impide el crecimiento tumoral. En nuestra paciente se inició tratamiento en septiembre de 2019, solo se le pudieron dar 2 ciclos porque desarrolló mucha toxicidad, tanto astenia como toxicidad dermatológica, y se tuvo que suspender en noviembre del 2019. Estas 2 toxicidades son de las más frecuentes asociadas a este tipo de terapia. Otras que también se asocian pues, serían la hipertensión, fenómenos tromboembólicos, mucositis, toxicidad gastrointestinal. Yo en concreto voy a hablar un poco más de la toxicidad hematológica, no por su frecuencia o por su gravedad, sino en relación al caso que os vamos a comentar a continuación. En cuanto a la toxicidad hematológica, el sunitinib puede dar tanto anemia, trombopenia como neutropenia. La neutropenia al final es cuando el recuento de neutrófilos está por debajo de los 1.500 células por milímetro cúbico y se puede dividir en 4 grados, siendo los grados 3 y 4 neutropenias severas en las que aumenta mucho el riesgo de infección. En pacientes en tratamiento con sunitinib hay un 20% de los pacientes que pueden desarrollar toxicidad hematológica. Sin embargo, de este 20% que puede desarrollar una neutropenia, solo un 5-8% va a desarrollar una neutropenia severa con toxicidades grado 3 o 4. Además, son infrecuentes la neutropenia febril y generalmente son neutropenias que duran muy poquito tiempo. En el cáncer renal, normalmente entre 2 ciclos se dejan 2 semanas libres sin tratamiento y en esas 2 semanas el paciente, estando asintomático, es capaz de recuperar los niveles de neutrófilos sin necesidad de poner un factor estimulante de colonias. Por lo tanto, es un tipo de terapia que, aunque sí que es cierto que está asociada a cierta toxicidad hematológica, no suele inducir un estado de inmunodepresión grave y, por lo tanto, no suele provocar infecciones por este motivo. Y ahora vas a hablar. Buenos días, soy Javier de Ariste y soy residente del tercer año de Medicina Interna y yo voy a hablar sobre cómo nos encontramos a la paciente en principios de 2020. A principios de 2020 nos encontramos a nuestra paciente en la consulta de oncología. Acude a la consulta de revisión recibiendo un cuadro de deterioro de un mes de evolución, consistente en astenia y debilidad. No encuentra otra clínica asociada. Sí que es verdad que revisando las pruebas de imagen, en el último mes y medio sí que se hizo un screening radiológico con una resonancia cervical, dorsal, lumbar, un TAC body y un TAC craneal para evidenciar si había extensión de la enfermedad. Y no se había visto ningún dato radiológico. Es decir, todas las pruebas de imagen, la conclusión era que estaba con la misma enfermedad estable. Pero ante esta clínica, desde la consulta de oncología por esa astenia y debilidad de un mes de evolución, se decide solicitar otro TAC de reevaluación para valorar una sospecha de extensión tumoral. Pero no es la última vez que a las pocas semanas la paciente acude a urgencias. Lo que cuenta en urgencias es, nos encontramos una mujer de 66 años con los antecedentes que ha comentado María anteriores oncológicos y revisando los ingresos previos, tuvo un ingreso en 2019 por una TVP izquierda, se resolvió y en 2020, a finales de 2019 y en enero de 2020 ingresó por un TEP y una infección por E. coli. Además, continuaba con la misma clínica por la cual se había suspendido el sunitinib, unas astenia, esas alteraciones cutáneas. Mantenía el tratamiento suspendido. Nos la encontramos ahora, en febrero de 2020. Y lo que comenta, además de esa astenia, pues una clínica de 3-4 días de evolución de una fiebre de hasta 38 grados con tos sin expectoración.
¿Cómo nos encontramos en la paciente en urgencias? Pues nos la encontramos inestable. Es una mujer que está hipotensa, está taquicárdica. Es verdad que está saturando el 90% basal, nos la encontramos desaturada y lo que llama la atención en la auscultación, como hallazgo más relevante, es un roncus en base izquierda. Desde el servicio de urgencias, ante la sospecha de una paciente oncológica que parece que viene por un proceso infeccioso o sepsis, se deciden solicitar pruebas complementarias para un despistaje del foco infeccioso. ¿Qué vemos en las pruebas complementarias? Pues vemos en la bioquímica, sobre todo, una proteína C bastante elevada, en torno a 500, y una procalcitonina mayor de 1. En el hemograma lo que se ve es una hemoglobina estable ya conocida de 9,4, pero sí una leucocitosis con neutrofilia. No se ve trombopenia. Además, se solicita una coagulación en la cual no hay coagulopatía, sí que se ve un fibrinógeno elevado que se pone en contexto como reactante de fase aguda, y se les saca una gasometría arterial por esa saturación al 90%. Se evidencia una alcalosis respiratoria, pero con un lactato normal. También por la sospecha del proceso infeccioso incipiente se realiza extracción de hemocultivos y urocultivos. Además, se realiza una placa de tórax, que es esta, que no es de muy buena calidad, pero sí que se informa con una sospecha de infiltrado en la base izquierda, donde está el roncus, con un derrame ipsilateral. Desde urgencias se decide canalizar 2 vías venosas, uroterapia intensiva, cuantificar diuresis y ante la sospecha por el ingreso previo de germen nosocomial se inicia antibioterapia empírica con 1 gramo de meropenem. Se consigue estabilizar a la paciente, se remontan tensiones y se ingresa en oncología médica con diagnóstico de sepsis de origen respiratorio en la escala SOLFA 3 puntos. Cuando ingresa la paciente en oncología médica, 3 días antes se había realizado el TAC que habían solicitado en la consulta, pero todavía no estaba informado, por lo que en el ingreso se decide hablar con los compañeros de radiología e informarlo. Pero antes de nada nos planteamos el diagnóstico diferencial. ¿Qué le pasa a nuestra paciente? Es verdad que, haciendo un resumen, es una mujer de 66 años con una enfermedad oncológica, el último estadiaje, en estadio 4, como ha comentado María, que está pendiente un TAC de control para reevaluar si ha seguido avanzando esa enfermedad oncológica. Además, ingresa con nosotros o ingresa en el servicio de oncología médica por un proceso infeccioso incipiente. Por lo que se habla con radiología y nos comentan el escáner. En el escáner lo que evidencian es sobre todo una afectación, que ahora muestro las imágenes, nodular a nivel torácico y abdominal, no conocida previamente. El gran resumen, por no leerlo ahí, es que presentan nódulos pulmonares, pleurales, implante diafragmático, implante pericárdico, y a nivel abdominal muestra nódulos también a nivel hepático, en la masa, en la cabeza pancreática y en el tejido celular subcutáneo, en el tejido cutáneo y además muscular. Os voy a poner unas imágenes para que nos orientemos. En esta primera se puede ver la afectación pulmonar con esos nódulos que comentan. Además, aquí se puede ver el nódulo pericárdico. En esta imagen de aquí seguimos viendo esa afectación bastante agresiva a nivel pulmonar. Esta es una lesión cutánea que comentan, presenta varias en el escáner. Sí que en el hígado lo que comentan son lesiones hipodensas, no se ven muy bien aquí, pero hay algunos puntos que son más pequeñitos. Y aquí también se puede ver, continuar con la afectación pleural y la afectación pulmonar. Por lo que desde el servicio de radiología, dado la sospecha que también se tenía desde el servicio de oncología, pues lo que parecía es que nuestra mujer estaba presentando, otra vez imágenes del pulmón, una progresión tumoral del cáncer que ella padecía. Pero dentro del diagnóstico diferencial, aunque este es el diagnóstico más probable y el que todos nos planteamos, sí que es verdad que nos planteamos si solo era el tumor o había algo más. ¿Por qué pensamos algo más? Bueno, es verdad que tiene unas pruebas de imagen reciente, limpias, en las que no había ningún avance de enfermedad. Además, el cáncer renal, como ha comentado María, sí que es verdad que estaba extendido, pero no suele presentar un curso tan agudo, es decir, en 2 meses, un paciente que ya estaba supuestamente con las pruebas de imágenes estables, había aparecido bastantes nódulos de nuevo. No es el curso habitual de este tipo de tumores. Además, revisándolo, son cánceres extendidos que tienen peor pronóstico que los localizados a nivel renal, pero la supervivencia sí que son mayores de 2 años. ¿Hay otros datos que nos pueden indicar otras patologías? Bueno, la paciente es verdad que ha ingresado por un proceso infeccioso, que queremos saber si tiene algún papel en esta situación y en este momento actual. Otra parte del diagnóstico diferencial que nos planteamos es un proceso infeccioso incipiente. Puede tenerlo como paciente oncológico per se, puede tenerlo, pero es verdad que, como ha comentado María, el sunitinib no produce una neutropenia severa. Es verdad que estos pacientes oncológicos, por sus inmunosupresiones, pueden desarrollar infecciones bastante invasivas.
Sobre todo en hongos, una infección fúngica invasiva se suele presentar, pero es verdad que no presenta una inmunosupresión severa, por lo que sería poco probable, pero aún así lo tenemos en mente. Una infección por micobacterias sí que es verdad que nos la encontramos tanto en inmunocompetentes como en inmunosuprimidos. Es verdad que una afectación tan diseminada suele condicionar sobre todo a pacientes que presentan una quimioterapia más agresiva o otro tipo de tratamientos. Una cosa que podría apoyar es que es verdad que la micobacteria sí que tiene tropismo por bastantes tejidos, no solo a nivel pulmonar, también a nivel óseo, a nivel abdominal. Podría justificarlo. Bacterias y virus. Sí que es verdad que revisando la bibliografía hay ciertas bacterias que presentan lecciones radiológicas similares, sobre todo a nivel pulmonar. El Rhodococcus X, una bacteria que no es muy frecuente, pero produce esa neumonía necrotizante. Algunos bacilos gram negativos, como las Pseudomonas o Klebsiella, Legionella, bacterias del género Actinomyces, la nocardia, y luego queríamos mencionar citomegalovirus porque la paciente en el ingreso previo por el TEP sí que padecía que había tenido una serología que podía confirmar una infección pasada y no quedaba claro. ¿Podría ser una reactivación? No lo sabemos. Pero nos siguen apareciendo dudas. No es una afectación radiológica que pudiese justificar este tipo de enfermedades. Siguiendo con el diagnóstico diferencial, nos planteamos una endocarditis, ¿no? Un proceso infeccioso que puede disparar émbolos sépticos. Sí que es verdad que debería ser una endocarditis derecha o izquierda, tiene afectación pulmonar, tiene afectación de la circulación sistémica. En el informe del TAC, el bazo es de los pocos órganos que están respetados. Sí que es verdad que no tener un bazo afectado no significa que no tengas endocarditis, pero bueno, nos parece un diagnóstico que había que tener en cuenta. Dado el curso tan agudo y la alta carga tumoral, podría ser un tumor primario concomitante, sincrónico. No lo sabemos, pero sí que es verdad que como las metástasis que veíamos en la paciente son infrecuentes en el cáncer que teníamos, pues podríamos pensar que era una sospecha. A nivel autoinmune, muy poco probable, pero sí que hay ciertas enfermedades como la enfermedad de IgG4 que puede tener esa afectación pancreática, ciertas vasculitis pueden ser muy agresivas a nivel pulmonar o la sarcoidosis. La paciente presentaba adenopatías, pero los ponemos más en contexto de su patología de base. El sunitinib, como ha explicado María, es un fármaco, se utiliza mucho en oncología, conocemos sobre todo sus efectos adversos y a nivel de complicaciones infecciosas suelen ser infecciones cutáneas. La más grave es la fascitis necrotizante, pero suele ser en casos muy poco frecuentes en su ficha técnica. La paciente sigue con nosotros, sigue con la antibioterapia que se pautó con el meropenem y sigue evolucionando en la planta, así que se mantiene estable. Pero a las 72 horas recibimos unos hemocultivos positivos. Bien, soy José Vázquez, R2 de Microbiología, y voy a contaros un poco la experiencia que tuvimos con este caso y una pequeña revisión sobre el microorganismo que identificamos. El 6 de febrero recibimos de urgencias 4 frascos hemocultivos procedentes de 2 extracciones. Al día siguiente, positiviza el frasco anaerobio de la primera extracción que, siguiendo los protocolos de extracción de la sección de hemocultivos, identificamos un Staphylococcus epidermidis, que en su momento consideramos como contaminante. El 9 del 2, 3 días después, como bien dijo Javi, positivizan 2 frascos aerobios, a las 65 y a las 63 horas. Bueno, nuevamente, realizamos los protocolos de actuación, realizamos la tinción de Gram y observamos en microscopio bacilos Gram positivos ramificados. Sembramos los frascos de hemocultivos en sus placas de cultivo correspondientes y al día siguiente, el 11 de febrero, los cultivos son positivos. Vemos unas colonias que intentamos identificar por Malditov y identificamos un microorganismo denominado Nocardia farcínica, del género Nocardia, cuyo antibiograma es el siguiente. Sensible a amoxicilina clavulánico, a imipenem y a ambicacina, y resistente a antibióticos como ciprofloxacino o cotrimoxazol. Bien, ¿qué es la nocardia farcínica? Pertenece al grupo de la nocardia, que es una bacteria, es un bacilo aeróbio gram positivo ramificado, parcialmente ácido alcohol resistente, que es una característica que comparte, por ejemplo, con las micobacterias, y por tanto se podrían utilizar diferentes tinciones que son las que utilizamos en la sección de micobacterias, como la tinción Chin-Nielsen, la uramina, rodamina o la Kim-Jung, que más tarde os explicaré. Es un microorganismo ubicuo, ambiental, se encuentra especialmente en la tierra, en vegetación, en materia orgánica en descomposición, en el agua. Se adquiere sobre todo por inhalación o por contacto de la bacteria con la piel o heridas de la misma. De manera muy puntual, muy inusual, sí que puede haber transmisión intrahospitalaria, sobre todo en pacientes cateterizados o que están bajo una cirugía. Presenta manifestaciones clínicas variadas y frecuentemente la infección se da en inmunodeprimidos. En cuanto a la taxonomía, es una bacteria que pertenece al grupo de los actinomycetos aerobios. Hay más de 90 especies descritas.
La mayoría de interés clínico pertenecen al antiguo complejo de Nocardia esteroides complex, pero gracias a los avances de biología molecular y otros sistemas de identificación, ese grupo se ha ido desglosando y hemos ido descubriendo e identificando las bacterias con las que nos encontramos hoy en día. Nocardia accesus, la propia farcínica, las esteroides, entre otras. Es importante tener en cuenta que cada especie va a tener una patogenicidad y una sensibilidad antibiótica determinadas. En cuanto al diagnóstico microbiológico, se basa sobre todo en las extinciones y el cultivo estándar. En cuanto a las extinciones, pueden ser importantes ante un caso de sospecha clínica, como diagnóstico presuntivo, preliminar. Utilizamos por defecto la tinción Gram, en el que las bacterias, al ser Gram positivas, se observan en el microscopio con el color característico de las Gram positivas, de color lila, y con la particular característica de que están ramificadas. En cuanto a haciendo uso de su ácido alcohol resistencia, podríamos utilizar las tinciones que utilizamos en las micobacterias, como la de Chinleysen, la King-Jung, sobre todo. Esta característica se debe sobre todo a la presencia de ácidos micólicos o supercelular, que consiguen retener el colorante que se utiliza en estas tinciones y, por lo tanto, se pueden observar al microscopio, claro, las bacterias del color característico también de las micobacterias. Esto por aquí, por ejemplo, es una nocardia con las ramificaciones clásicas. No sería una micobacteria, por ejemplo. En cuanto al cultivo estándar, es un microorganismo que crece bien en medios generales, sobre todo en agar chocolate y en agar sangre, que son los medios que utilizamos en la sección de hemocultivos y respiratorios, entre otros. Se pueden utilizar medios selectivos como el agar BCYE, que es el medio que utilizamos para identificar la Legionella y que sería útil en muestras respiratorias como esputos o broncoaspirados, donde abunda la florofaringia y que eclipsaría a lo mejor el crecimiento o la visibilización de este microorganismo. Uno de los inconvenientes que tiene la nocardia es que tarda mucho en crecer, entre 48 a las 3-4 semanas en una atmósfera rica en CO2. Así pues, cuando crece, que podemos ver aquí en esta imagen de la derecha, son colonias blancas, secas, arraigadas al agar y con un olor característico a tierra mojada, olor a lluvia. En cuanto al hemocultivo, la bacteriemia suele estar asociada a inmunodeprimidos y a pacientes que están con dispositivos intravasculares. Cierto es que la diseminación hematógena sí que es frecuente, sobre todo a partir de focos pulmonares, pero los hemocultivos gozan de una escasa rentabilidad y, de hecho, es muy complicado detectar bacteriemias a partir de cultivo de hemocultivos. Según un artículo, el tiempo medio de positividad es en torno a los 4 días. En nuestro caso, en nuestro paciente, los hemocultivos fueron positivos a los 3 días y, me olvidé de mencionar antes, si os dije que es un largo tiempo de incubación para que crezcan las colonias, creció al día siguiente, recuerdo. O sea, que ya son 2 excepciones y 2 particularidades. Por tanto, recapitulando, tenemos las tinciones, los cultivos como técnicas de diagnóstico presuntivo, pero gracias a la implantación de sistemas de espectrometría de masas como el Malditor, podemos identificar estos microorganismos, podemos identificar las especies más frecuentes. Por ejemplo, Nocardia brasiliensis, la farcínica, bueno, las especies que más nos vienen a la cabeza cuando pensamos en nocardia. Yendo más allá, sí que se podían utilizar técnicas de biología molecular, como secuenciación masiva o el RNA de 6S, que bueno, se escapa más de nuestra logística. Y sería sobre todo útil para especies menos frecuentes. Por tanto, es importante, como dije antes, identificar este microorganismo a nivel de especie, ya que tiene una patogenicidad, cada especie tiene una patogenicidad determinadas y sobre todo tiene unos patrones de sensibilidad determinados. Por tanto, siempre que identifiquemos una nocardia en el laboratorio, vamos a hacer siempre un antibiograma, ya que, a pesar de que tengan unos patrones de sensibilidad determinados específicos, cierto es que puede haber excepciones, como el caso, por ejemplo, de nuestra paciente, en el que la nocardia farcínica suele ser sensible a quinolonas y a ketorimoxazol, y en nuestro caso fueron resistentes. Hay diferentes técnicas para realizar el antibiograma, el discoplaca, tiras con retención de concentración, no voy a meterme mucho en esto, pero sí tener en cuenta que, ya que es un microorganismo que tarda mucho en crecer, los antibiogramas, por tanto, van a ser pruebas que van a tardar mucho en sacar los resultados. En torno a las 72 horas. Por tanto, ¿qué problemas nos encontramos a la hora de trabajar este microorganismo? Uno de ellos es el largo tiempo de incubación. Otros son el uso de muestras respiratorias como esputos o como broncoaspirados, donde abunda esa florofaringia que inhibiría, o mejor dicho, eclipsaría el crecimiento o la visibilización de la nocardia.
en las placas de cultivos que utilizamos, como dar sangre o chocolate. Otro de ellos sería la microscopía, que siempre goza de una sensibilidad muy relativa, muy dudosa, y podría ser otro inconveniente. Y otro también sería la escasa rentabilidad de los hemocultivos, como comenté antes. Por tanto, importante, ante un caso de sospecha clínica y un diagnóstico presuntivo muy claro, es muy importante notificar al laboratorio de que hay un paciente con infección o con sospecha de infección por nocardia y que se van a enviar muestras al laboratorio. Nosotros, el laboratorio de micro, actuaríamos en consecuencia e implantaríamos diferentes estrategias para que el trabajo fuese lo más rápido y lo más eficiente posible. Uno de ellos sería un mayor tiempo de incubación en los cultivos. Los esputos y los francoaspirados se suelen sacar en torno a las 72 horas. La nocardia puede tardar más en crecer. La elaboración de diferentes tinciones complementarias a la tinción Gram, como la tinción Chin-Lesion o la Kin-Jung, haciendo uso de su ácido coloresistencia. El empleo de medios selectivos como la Garbice YE, que inhibiría esa flora orofaringea. Y la petición, o sea, por último, no menos importante, la petición de hemocultivos de larga incubación. Y como conclusión, esto es una pequeña estadística que sacamos mi facultativo y yo. Los últimos 5 años, las nocardias que hemos detectado en 28 pacientes. Estas son todas las muestras en las que se han detectado y donde más se ha detectado fue en esputos y, como curiosidad, solo fue positiva en un hemocultivo, que fue en el caso de nuestra paciente. Así pues, estas son todas las especies que hemos detectado y solo se ha detectado una nocardia farcínica, que es en el caso que estamos discutiendo. Vale, yo voy a terminar con la sesión, por lo que con todo lo que hemos comentado previamente, lo que sí que parece que tiene nuestra paciente es una anocardiosis diseminada, secundaria a una anocardia farcínica, como ha explicado José antes. Hago aquí un resumen cómo evoluciona nuestra paciente. Es verdad que en esta diapositiva lo que quiero reflejar es a nivel antibiótico. Se empieza con el meropenem de la urgencia. Sí que es verdad que en el momento que se nos comunica desde microbiología, previo al antibiograma, que está creciendo una anocardia, se empieza empíricamente con el tratamiento con Septrin y con imipenem. Al recibir el antibiograma que muestra esa resistencia al Septrin, se decide sescar el antibiótico además aumentine, viendo el patrón de sensibilidad y la evolución favorable en nuestra paciente. Clínicamente y analíticamente, ¿cómo está nuestra paciente? Pues mejor. En ese momento se mejora a nivel respiratorio, mejora a nivel hemodinámico, se produce un destete progresivo de la oxigenoterapia, se mejoran las tensiones, la frecuencia cardíaca y los reactantes de fase aguda sí que comienzan a descender y se llegan hasta estabilizar. Pero bueno, nosotros lo que queremos confirmar es si esto ha sido la anocardiosis diseminada, es decir, el diagnóstico diferencial lo hemos basado en la clínica que tenía la paciente y en el TAC en el que habíamos visto nódulos múltiples. En nuestra sospecha inicial, que es verdad que era una recidiva tumoral, es decir, una extensión tumoral activa, pues le pedimos un TAC de reevaluación ingresada para ver qué tal había evolucionado con el tratamiento antibiótico dirigido. Lo que nos comentan en el TAC, el gran resumen es práctica resolución de los nódulos. Sí que es verdad que desaparece el nódulo pericárdico, el implante diafragmático, los nódulos pulmonares también. A nivel hepático ya no se consiguen visualizar esos nódulos hipodensos. La masa pancreática sí que refieren que también ha disminuido de tamaño. Las lesiones cutáneas musculares también disminuyen en número y en el tamaño, por lo que sí que parece que orientamos el caso que ha sido la anocardiosis, que ha producido esta afectación sistémica y que está siendo efectivo el tratamiento antibiótico dirigido. Este es un resumen que hemos hecho. El 3 de febrero se realiza el TAC pedido por las consultas de oncología. El 6 de febrero de 2020 acude a urgencias. Se reclama el informe del TAC. El 11 de febrero nos lo informan y además se evidencian los hemocultivos positivos a Septrin. Posteriormente se inicia el tratamiento con imipenem y Septrin. Se cambia el antibiótico por el antibiograma. Se inicia el tratamiento de larga duración. Se consigue estabilizar al paciente, dar de alta y seguir en consulta. A continuación voy a hacer una breve revisión de la anocardiosis. El diagnóstico ya lo hemos comentado antes, pero lo que quiero hablar es sobre todo la epidemiología. Es una bacteria muy frecuente y la tenemos siempre en nuestra mente en pacientes inmunosuprimidos, pero sí que es verdad que en algunas series está descrita que hasta el 45% pueden aparecer en pacientes inmunocompetentes. ¿Qué pasa en nuestros pacientes inmunosuprimidos? Suele ser en pacientes que presentan una inmunosupresión severa, sobre todo en trasplantes de órgano sólido de corazón y pulmón, pero se pueden ver en otras situaciones como en pacientes con cáncer, enfermedades autoinmunes o en pacientes hematológicos. El VIH, como curiosidad, el VIH no es una inmunosupresión habitual, este tipo de pacientes. En las series que, por ejemplo, recogen de pacientes inmunosuprimidos por nocardia, menos del 10% esa inmunosupresión es debida al VIH. Sí que pensar en este microorganismo en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC, que es bastante habitual presentarse.
Sí que la afectación cutánea, que la revisaré, suele evidenciarse en forma de celulitis, en forma de traumatismo cutáneo en personas inmunocompetentes. Ese sería un microorganismo a tener en cuenta en este tipo de lesiones. Una breve revisión de la clínica, la he dividido en 5 bloques: la pulmonar, la más frecuente, la que se relaciona sobre todo con la transmisión, que es inhalatoria. Suele cursar con un curso subagudo, el patrón radiológico es un poco el que hemos comentado, a veces acompaña necrosis, afectación por continuidad del tejido pericárdico, el tejido pleural, como nuestra paciente. A nivel cutáneo sí que es verdad que suele ser más frecuentemente primaria por el mecanismo que hemos dicho de transmisión, por inoculación directa, pero sí que es verdad que puede dar una afectación crónica. Como hemos dicho antes, sí que es una bacteria que en sus orígenes pues, puede parecer un hongo, no quedaba claro, puede dar una afectación bastante típica como los micetomas. A nivel del sistema nervioso central, sí que revisándolos bastante curioso, es más frecuente en inmunosuprimidos, pero muchas veces se nos escapa esta infección en los pacientes, porque el 40% de los pacientes tenemos una anocardiosis del sistema nervioso central asintomática. Sí que es verdad que se recomiendan realizar pruebas de imágenes, dependiendo del centro, la que se indicaría es la resonancia magnética. Diseminada, como en nuestro caso, se define cuando afectan a 2 o más órganos que no son vecinos. Suelen ser más frecuentes en piel y sistema nervioso central y en el tejido pulmonar, como hemos dicho, pero sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. La bacteriemia, lo que hemos dicho, secundaria a que sea a una infección diseminada o una infección por el catéter. En relación al tratamiento, sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta 2 consideraciones. 1, el antibiograma, y 2, qué tipo de infección, porque nos va a cambiar la duración. A nivel empírico, siempre a nivel histórico y empírico, ha sido el Septrin, el antibiótico que hemos utilizado. Sí que hay algunos estudios que recomendaban el imipen y la amicacina, en in vitro demostraban la misma eficacia, pero se recomienda el Septrin y en función de la gravedad se podrían ir añadiendo tratamientos antibióticos. Nosotros empezamos con el Septrin, se añade el imipen y si hubiese deteriorado, pues podríamos haber añadido la amicacina por ese antibiograma. Quiero dejar claro, sobre todo, las infecciones cutáneas pueden ser de 3 a 6 meses, pero, por ejemplo, las diseminadas o el sistema nervioso central son tratamientos de larga duración, de 12 meses. Eso está en relación con el crecimiento lento de esta bacteria. Tenemos que controlar ese foco y para penetrar bien el antibiótico son tratamientos de larga duración. Conclusiones para terminar. Bueno, lo primero, conoce tu tumor. Con esto lo que queremos decir es, como la sospecha es verdad por la clínica y por el tipo de paciente sí que nos parecía, pero sí que es verdad que eran unas lesiones infrecuentes, pero sí que era una sospecha. También conocer el tratamiento que estamos poniendo a nuestro paciente. El sunitinib no produce este tipo de lesiones, pero bueno, había que tenerlo en cuenta dentro del diagnóstico diferencial. La anocardiosis no solo es un microorganismo inmunosuprimido, también puede estar inmunocompetentes. La duración del tratamiento, por lo que explicaba antes, es bastante larga y la peculiaridad de nuestro caso, como hemos dicho, único caso aislado en monocultivos, única especie aislada en este centro en los últimos 5 años y es verdad que en la literatura no hemos encontrado pacientes oncológicos con este tipo de tratamiento y este tipo de infección. Sí que es algo que a lo mejor habría que tener en cuenta y revisar. Infradiagnóstico. ¿Por qué está infradiagnosticado? Bueno, crece lento, a veces no pensamos en ello y sí que sería útil hablar con microbiología si tenemos esa sospecha, porque como hemos comentado antes, podemos cultivarla de otras maneras y ver si crece. Y la sospecha detectiva, esto desde, sobre todo pensarlo, es verdad que en esta situación quedaba claro con el TAC de reevaluación que era la anocardiosis, pero si tenemos dudas con una presentación de un tumor o una enfermedad con una expresión atípica y podemos coger una muestra, como en este caso había lesiones cutáneas, pues sí que es verdad que podría haber estado indicado. Bueno, esta es la bibliografía que hemos utilizado y ya está. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Enhorabuena por la presentación, es un caso muy bonito y muy bien puesto. Yo creo que más tuvo la suerte de que fuese 2 meses antes de que nos llegase la locura del COVID, ¿no? A partir de marzo de 2020. Yo quería hacer una pregunta que tengo ganas de hacer de algún tiempo a los microbiólogos. En casos como este, ¿qué utilidad podría tener el test de Caris como equivalente a una biopsia líquida que analiza ácidos nucleicos de creo que son más de 1000 gérmenes lo que estaban analizando? Muchas gracias. Bueno, la verdad es que me coges un poco en banda. No sé si algún consultativo me podría sorprender, pero no. Gracias.
estamos ahora con todo el tema de la secuenciación y todo eso, y sería una de las aplicaciones que sí que podríamos empezar a realizar. Sí que es verdad que todo el tema de la secuenciación hemos empezado con el COVID, pero a partir de ahora las estudiantes y todo el tema de resistencias y estos microorganismos y podríamos empezar a aplicar los protocolos extraordinarios de trabajo. Te vamos a machacar, me creo yo hoy. Sí, a ver, la tendencia yo creo, mejor me corregís vosotros, hoy día es a que los motivos se incuben menos días de lo que lo hacíamos en el pasado. Parece que la tendencia es a que a los 5 días, si no son positivos con los medios actuales, pues se saquen ya, ¿no? Sin embargo, en gérmenes como este que habéis comentado, los monocultivos hemos tenido suerte en este caso, que son positivos, pero podrían haberse positivizado más tarde, ¿no? Claro, lo de avisar a micro para que incube los hemocultivos durante más tiempo, hay que sospecharlo clínicamente. La sospecha de nocardia la vamos a tener esta semana después de esta sesión y luego ya se nos va a olvidar, ¿no? Entonces, realmente en inmunodeprimidos como los que tenemos ahora tan complejos, con las quimios, las inmunoterapias, debería de prolongarse la incubación de los hemocultivos en todos los pacientes en los que no esté claro o que no estén evolucionando bien. Bueno, sí que es verdad que desde los 5 días de incubación que tenemos, lo primero que sí que la mayoría de los microorganismos sí que los cogemos, pero luego hay un número, como dices, un paciente definido, que sobre todo siempre insistimos en cuando existe sospecha que siempre se informe también con los localistas de espera y todo eso que se incuban hasta 30 días. Pero sí que, sobre todo por el volumen de dispositivos que tenemos, o sea, que las máquinas a tope, la cantidad de muestras, además siempre de dos pacientes de cabeza, pero sí que podríamos revisar esos protocolos para intentar en estos pacientes inmunodefinidos intentar prolongar un poquito más, porque el volumen y la capacidad que tenemos, vamos, podría revisar, ¿sabes? Pero sí que es verdad que la capacidad que tenemos de intentar más días, no sé cuántos pacientes sería, pero la tenemos un poco limitada. Pero sí, podríamos revisar. Bueno, gracias también por la presentación, me ha parecido muy buena revisión de lo que habéis hecho los ponentes. Yo quería hacer una reflexión sobre los tratamientos de antimicrobianos de amplio espectro y los ciertos riesgos que pueden representar. Efectivamente, como habéis dicho, las nocardias, las especies de nocardias de diferentes especies son sensibles a una amplia variedad de microorganismos, tanto los tratamientos primarios, como los habitualmente indicados, como el protonoxazol. Pero luego hay una amplia cantidad de antimicrobianos que pueden tener cierta sensibilidad marginal. Esto no sé si figura en la lista de los antimicrobianos teóricamente activos frente a la nocardia, pero incluso los propios pueden tener una actividad. Y muchas veces pues podemos sufrir, entre comillas, los efectos perversos del amplio espectro. Es decir, si en esta mujer los hemocultivos hubieran sido negativos, que era lo más probable, empezó un tratamiento con un antibiótico de amplio espectro, como el meropenem, y posiblemente en los días siguientes se hubiera mejorado. No se hubiera planteado un abordaje, quizá no se hubiera planteado un abordaje histológico, hubiera mejorado durante unos días y posiblemente hubiera quedado con él. Yo creo que a veces se abusa en términos de 6 y 7 minutos. Y iba a casa, posiblemente, con mejoría, y hubiera quedado ahí sin tratar. Y eso pasa en otra cantidad de infecciones cuando se utilizan antibióticos de amplio espectro. No es la primera vez que mandamos a casa a un paciente que tiene una clínica respiratoria en el que se ha empezado un tratamiento con quinolonas y reingresa después con una obesidad de tuberculosis, por ejemplo. Y aunque ahora ya no se ve, también eran muy frecuentes pacientes que eran tratados con quinolonas en el pasado y reingresaban con una recidiva de una brucelosis. Es decir, que a veces los tratamientos científicos son obligatorios porque el enfermo
está en una situación comprometida, pero a veces tienen el efecto perverso de dejar tratamientos incompletos y luego presenciar la reciba de una patología que no ha sido diagnosticada ni tratada adecuadamente. ¿Alguna otra pregunta? Hasta el caso de nada, no sé si ha dicho que se acaba la sesión, pero sí, efectivamente se acaba. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Vale, chicos, muy bien. Somos